Acuario, seamos sinceros por un momento. ¿Qué has intentado encajar? Has intentado reducir tus ideas para no incomodar a los demás. Has intentado convencerte de querer un trabajo estable, un plan predecible, la versión del éxito que parece segura y respetable en el papel. Y por un tiempo, casi creíste que era suficiente. Pero cada vez, algo dentro de ti se alejaba. No de forma ruidosa ni dramática, sino con una silenciosa certeza. Y aquí está la verdad más difícil de admitir. Cuanto más razonable intentabas ser, más inquieto te volvías. Esa inquietud nunca desapareció. Solo se volvió más silenciosa y pesada. No es ego. No es inmadurez. Y definitivamente no es irresponsabilidad. Es desajuste. Porque no solo quieres estabilidad. Quieres expansión. No solo quieres ingresos. Quieres impacto. Y cuando la vida empieza a sentirse demasiado predecible, algo dentro de ti empieza a preparar silenciosamente una estrategia de salida. Ese patrón no es accidental. Es adaptativo. De hecho, puede que sea la razón por la que tu camino se ha sentido más lento, pero nunca más corto. También puede explicar por qué conformarte siempre te ha costado más que arriesgarte. La mayoría de la gente nunca comprenderá del todo eso de ti. Puede que piensen que eres inconsistente, difícil de satisfacer o demasiado independiente. Pero, ¿y si el verdadero problema es no esperar demasiado? ¿Y si te has estado midiendo con estándares que nunca fueron diseñados para tu naturaleza? Y una vez que lo ves con claridad, tus decisiones no solo cambian, sino que se agudizan. Analicemos por qué. Primero, no persigues el dinero, persigues el significado. La mayoría de la gente busca ingresos para lograr estabilidad o estatus. Tú persigues ideas. Esa diferencia parece pequeña hasta que te das cuenta de lo mucho que influye en tus decisiones. Para la mayoría, el dinero es el objetivo. Para ti, el dinero es un subproducto, o al menos está destinado a serlo. Si el trabajo se siente vacío, repetitivo o desconectado de tus valores, algo dentro de ti se apaga. Incluso cuando el sueldo parezca impresionante, incluso cuando otros digan que sería una locura irse, no se puede generar entusiasmo por algo que se siente desalineado. Ahí es donde los caminos empiezan a separarse, porque el pensamiento promedio prioriza la seguridad. El promedio dice, primero los ingresos seguros. El significado puede venir después. Tú no funcionas así. Priorizas el propósito, a veces conscientemente, a veces instintivamente. Necesitas stimulation intellectual. Necesitas autonomía. Necesitas sentir que lo que estás construyendo realmente importa de alguna manera, incluso si ese significado solo tiene sentido para ti al principio. A primera vista, esto puede parecer poco práctico, puede parecer inconsistente o incluso arriesgado. Pero aquí está el matiz que la mayoría de la gente pasa por alto. Elegir el significado sobre el dinero no es rechazar la riqueza, es rechazar la desalineación. Y la desalineación es costosa de maneras que nunca aparecen en una hoja de cálculo. Con el tiempo, las decisiones impulsadas por un propósito se componen de forma diferente. Desarrollan habilidades que son más difíciles de automatizar. Crean redes basadas en la resonancia en lugar de la conveniencia. Te colocan en entornos donde la innovación importa más que la rutina. El crecimiento puede no dispararse rápidamente. Puede que no parezca lineal, pero genera profundidad. Y la profundidad crea influencia. La verdadera pregunta no es si podrías ganar dinero haciendo algo vacío. Probablemente sí. La verdadera pregunta es el coste para tu energía, creatividad e impulso a largo plazo. Esa tensión entre seguridad y trascendencia ha moldeado tu historia financiera más de lo que crees. Una vez que comprendes ese patrón, dejas de juzgarte por ser poco práctico. Empiezas a ser estratégico. Profundicemos. 2.
Piensas a largo plazo sin darte cuenta. La energía de Acuario está naturalmente orientada al futuro. A menudo estás mentalmente 10 pasos por delante, notando patrones, cambios y corrientes culturales subyacentes antes de que aparezcan por completo. Mientras otros reaccionan a lo obvio, tú ya estás analizando lo que está surgiendo. No te limitas a observar lo que es. Instintivamente, buscas lo que viene después. Y aquí está la parte que quizás no notes conscientemente. Lo haces incluso cuando nadie te lo pide. No siempre es estratégico. Es instintivo. Escuchas una idea de negocio y al instante ves dónde podría fracasar en 5 años. Observarás una tendencia y predecirás discretamente cuándo alcanzará su punto máximo. Percibes cuando un entorno está evolucionando o decayendo mucho antes de que se forme el consenso público. La tensión radica en que este instinto no siempre produce resultados inmediatos. A veces crea fricción porque ver 5 movimientos por delante puede hacer que el primer paso parezca lento. Cuando percibes el arco a largo plazo, las victorias a corto plazo pueden parecer insignificantes. Cuando otros celebran algo que ya reconoces como temporal, puedes sentirte extrañamente distante. Ese desapego probablemente te haya costado impulso en ocasiones. Es posible que hayas cambiado de rumbo demasiado pronto, te hayas alejado demasiado pronto o hayas perdido el interés antes de que llegara la fase de recompensa. Pero si te concentras en años en lugar de semanas, el pensamiento a largo plazo crea posicionamiento. El posicionamiento es poder silencioso. Significa desarrollar habilidades antes de que se conviertan en tendencia, explorar tecnologías antes de saturación, alineándose con las ideas antes de que se generalicen. Cuando el mundo se pone al día, no te apresuras a adaptarte. Ya conoces el terreno. Esto no promete un éxito inmediato, pero reduce los puntos ciegos. Y los puntos ciegos son caros. El verdadero impulso no reside en perseguir lo que está de moda. Se trata de comprender el momento oportuno. Te des cuenta o no, has estado entrenando esa habilidad durante años. La verdadera pregunta es esta. ¿Confías en ese instinto a largo plazo o dudas de él porque los resultados no han llegado con la suficiente rapidez? Ese conflicto interno entre la previsión y la impaciencia puede estar moldeando tu camino más de lo que crees. Continuemos. 3. Te aburre la estabilidad. Esto es importante porque malinterpretar este rasgo te lleva a juzgarte a ti mismo en lugar de comprender tus patrones. En realidad, no buscas la normalidad. Buscas movimiento dinámico. No anhelas el caos. Anhelas la evolución. En el momento en que la vida se vuelve demasiado predecible, demasiado estructurada, demasiado planificada, algo dentro de ti comienza a buscar el siguiente punto de expansión. A veces aparece sutilmente una nueva habilidad, una idea original o un proyecto secundario que te llama la atención. Otras veces, es algo más importante, un giro, un cambio de carrera o un cambio radical en tu entorno. Desde fuera, puede parecer inconsistente. Desde dentro, se siente necesario. Aquí radica la tensión. La estabilidad genera seguridad, pero el exceso de estabilidad se siente como estancamiento. Y el estancamiento te agota más rápido que el riesgo. Cuando la vida se vuelve puramente repetitiva, las mismas rutinas, las mismas conversaciones, los mismos resultados medibles, no te sientes seguro, te sientes confinado. Así que introduces la disrupción, no de forma imprudente, no siempre de forma drástica, pero sí con la suficiente intención como para restablecer el crecimiento. Sí, este patrón probablemente te ha costado comodidad en ocasiones. Puede que hayas abandonado algo que era suficientemente bueno. Puede que te hayas preguntado por qué la estabilidad nunca te satisfizo como satisface a otros. Pero bajo la superficie, la reinvención constante evita el estancamiento a largo plazo. Mientras otros se asientan en identidades fijas,
tú actualizas la tuya. Mientras otros se quedan en un solo carril, tú amplías tus habilidades y adquieres perspectiva en diferentes entornos. No siempre parece lineal ni eficiente, pero fomenta la adaptabilidad. Y la adaptabilidad se acumula. Quienes piensan de forma promedio optimizan dentro de una caja. Tú rediseñas la caja misma. La verdadera pregunta no es por qué te aburre la estabilidad. Es si has aprendido a canalizar estratégicamente esa necesidad de evolución en lugar de dispersar tu energía. Cuando la reinvención se vuelve intencional en lugar de reactiva, deja de parecer inquietud y empieza a parecer influencia. Ese cambio lo cambia todo. Cuarto, valoras la independencia por encima de la aprobación. Este rasgo lo transforma todo financieramente, no porque rechaces la estructura, sino porque rechazas el control que se siente desalineado. Estás dispuesto a dejar entornos que te parecen restrictivos, incluso cuando son cómodos, impresionantes o socialmente validados. Ahí es donde comienza la tensión. La aprobación es poderosa. Abre puertas, facilita la vida y te asegura que estás haciendo las cosas bien. Pero la independencia plantea una pregunta diferente. ¿Es esto realmente adecuado para ti? Esa pregunta puede ser incómoda. Probablemente hayas guardado silencio en salas donde discrepabas, pero nunca para siempre. Has tolerado sistemas limitantes, pero no indefinidamente. Con el tiempo, la autonomía importa más que los aplausos. Elegir la autonomía tiene consecuencias. El crecimiento puede parecer más lento al principio. Las redes de seguridad pueden reducirse. La incomprensión puede aumentar. Desde fuera, la independencia puede parecer arriesgada. Pero la dependencia también conlleva riesgos. Cuando los ingresos, la identidad o el impulso dependen completamente de la validación externa, se sacrifica la flexibilidad por la comodidad. Y la comodidad, con el tiempo, puede limitar silenciosamente las opciones. Lo percibes instintivamente. Por eso gravitas hacia entornos donde puedes pensar libremente, crear libremente y cambiar de rumbo sin permiso. Esto no significa evitar la colaboración. Significa evitar el confinamiento. La ventaja que se pasa por alto es que priorizar la independencia te lleva naturalmente hacia caminos poco convencionales, carreras híbridas, ideas de nicho y habilidades interdisciplinarias que no encajan en las escalas tradicionales. Las personas promedio a menudo evitan estos caminos porque la validación se retrasa. Los persigues porque la libertad importa más que los aplausos. Esto no garantiza resultados extremos, pero aumenta la varianza, y la varianza es donde existen oportunidades asimétricas. La verdadera tensión no radica en si la independencia es lo correcto. Se trata de si has aceptado plenamente la compensación. Una vez que dejas de disculparte por valorar la autonomía, tus decisiones se vuelven más claras, más intencionales y menos reactivas. Esa claridad por sí sola puede transformar tu trayectoria financiera más que la aprobación. 5. Atraes reacciones polarizadas. Has not du este patrón. Algunas personas conectan contigo al instante. Entienden tu humor, tus ideas, tu forma poco convencional de ver las cosas. Las conversaciones con ellas se sienten rápidas, profundas y energizantes. Luego hay otras que no te entienden del todo. Pueden percibirte como distante, impredecible, difícil de categorizar o sutilmente intimidante. Ese contraste no es aleatorio, es polarización. La tensión silenciosa que enfrentan muchas personalidades de Acuario es que la polarización resulta incómoda. La sociedad enseña que ser popular equivale al éxito, que integrarse facilita la vida y minimizar la fricción mantiene abiertas las oportunidades. Pero cuando no estás hecho para integrarte, la neutralidad no es posible. Genera señales fuertes social y profesionalmente. Tus ideas rara vez son tibias. Tus compromisos rara vez son tibios. Incluso una intensidad tranquila crea claridad.
y la claridad divide la opinión. Algunas personas se acercan, otras se alejan. Si malinterpretas esta reacción, puedes diluirte, suavizar las opiniones o hacerte más fácil de digerir. Pero bajo la superficie, la polarización es retroalimentación. Significa que eres lo suficientemente distinto como para registrarte. Una presencia promedio produce reacciones promedio, agradables pero olvidables. Una presencia distinta crea contraste, y el contraste crea memorabilidad. Esto no significa que todas las reacciones sean positivas ni que todas las oportunidades aparezcan de inmediato. La polarización puede reducir temporalmente tu círculo, pero con el tiempo lo agudiza. Las personas afines a ti no solo te toleran, sino que te valoran. Los colaboradores que conectan contigo no solo participan, sino que se comprometen. Las reacciones fuertes suelen preceder a las oportunidades fuertes porque filtran los entornos, separando a los observadores de los participantes. La verdadera tensión no radica en si la polarización ocurre o no, sino en si la permites con confianza. Una vez que dejas de neutralizar tu impacto, dejas de buscar la aprobación general y empiezas a construir profundidad en lugar de amplitud. Ese cambio transforma tanto las salas en las que te encuentras como las que se abren a continuación. 6. Te resistes a los guiones de vida lineales. La mayoría de la gente acepta el cronograma tradicional, escuela, trabajo, ascenso, jubilación, como predeterminado. Lo cuestionas no porque sea incorrecto o inútil, sino porque te parece incompleto. Esa sensación suele aparecer antes de lo esperado. Puede que hayas seguido el guión temporalmente, hayas revisado los hitos y hayas hecho lo que se consideraba inteligente. Pero finalmente surgió una pregunta silenciosa. ¿Es esta la única versión disponible? Esa pregunta crea tensión porque los caminos lineales aportan claridad. Reducen la incertidumbre y simplifican la comparación. Siempre sabes dónde te encuentras. Salir de ese modelo reduce la claridad. Comparar se vuelve más difícil. El progreso parece menos obvio. La validación externa se debilita, y eso puede resultar desestabilizador. Pero resistirse a la linealidad no significa rechazar la ambición. Significa redefinir la estructura. En lugar de ascender por una sola escalera, exploras múltiples carriles, fuentes de ingresos alternativas, colaboraciones no tradicionales y modelos de carrera híbridos que no encajan en un solo puesto. Combinas habilidades que rara vez encajan. Desde fuera puede parecer disperso. Internamente, se siente expansivo. La microtensión radica en que el crecimiento no lineal a menudo parece más lento al principio. Los ascensos no siempre son claros. El reconocimiento no siempre es inmediato. Puede haber temporadas de ambigüedad, pero la ambigüedad crea opcionalidad. Sin estar atado a un camino estrecho, pivotas más rápido, te adaptas a los cambios del sector e integras oportunidades sin desmantelar la identidad. La flexibilidad aumenta la variabilidad. Los caminos lineales optimizan la previsibilidad. Los caminos no lineales optimizan la adaptabilidad. La verdadera pregunta no es cuál es mejor. Se trata de si te estás forzando a una estructura que nunca fue diseñada para tu estilo de pensamiento. Una vez que diseñas conscientemente tu propia secuencia en lugar de heredar una, tus movimientos se vuelven intencionales en lugar de reactivos. Ese cambio modifica el desarrollo de tu trayectoria. 7. Aprendes rápidamente de la incomodidad. Cuando algo se derrumba, financiera o emocionalmente, no te quedas estancado por mucho tiempo. Eso no significa que no duela. Sí duele. Pero tu patrón de respuesta es diferente. Te desconectas, analizas y recalibras, a menudo más rápido de lo que otros creen. Desde fuera, este desapego puede parecer frío o excesivamente tranquilo, como si no te importara. Sin embargo, internamente, lo procesas rápidamente. No niegas lo sucedido,
Lo diseccionas. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué ajustes vienen después? Mientras otros permanecen emocionalmente inmersos en los reveses, repitiéndolos y personalizándolos, tú pasas al modo de reconocimiento de patrones. Esa velocidad reduce el daño a largo plazo, no porque la decepción no te afecte, sino porque te niegas a dejar que defina tu identidad. No evitas el fracaso, lo metabolizas más rápido. Metabolizar no es supresión, es extracción de datos. Te centras menos en la culpa y más en el apalancamiento. ¿Dónde falló el sistema? ¿Dónde fue demasiado alta la dependencia? ¿Dónde distorsionaron las expectativas el juicio? Con el tiempo, este instinto analítico se convierte en una ventaja. Las pérdidas se sienten agudas, pero no persisten lo suficiente como para convertirse en miedo. Pivotas rápidamente y rediriges la energía antes de que el impulso se derrumbe por completo. Aquí también hay tensión. Muévete también. Si se actúa con rapidez, se puede omitir la reflexión. Si se desconecta con demasiada eficiencia, otros pueden malinterpretar la indiferencia. Pero, con el equilibrio adecuado, esto se convierte en resiliencia estratégica. En lugar de construir muros tras la incomodidad, se construyen ajustes. En lugar de reducir permanentemente la tolerancia al riesgo, se refina. Con los años, esa diferencia se agrava. La verdadera brecha no está entre quienes fracasan y quienes no. Está entre quienes se identifican con el fracaso y quienes lo tratan como información. Eliges información constantemente, y esa elección moldea silenciosamente tu trayectoria a largo plazo más que cualquier revés. 8. Te importa el impacto, no solo la acumulación. Incluso cuando el dinero importa, y lo hace, quieres que esté conectado con el significado. No solo números, no solo estatus, no acumulación por sí misma. Piensas en términos de innovación, contribución, libertad y mejora. Esa perspectiva cambia tu forma de evaluar las oportunidades. No solo preguntas cuánto pagas, te preguntas qué construyes. Esa pregunta adicional crea tensión porque la acumulación es medible, mientras que el impacto a menudo no es inmediato. Los ingresos son fáciles de rastrear. El propósito es más difícil de cuantificar. En entornos centrados en métricas visibles, tus criterios más profundos pueden hacerte parecer selectivo o lento. La alineación puede ralentizar el progreso inicial. Podrías rechazar oportunidades que prometen ingresos rápidos pero agotamiento a largo plazo. Podrías dudar antes de comprometerte con proyectos rentables pero vacíos. Podrías elegir entornos que ofrecen control creativo en lugar de una validación financiera más rápida. Puede parecer ineficiente. Sin embargo, en el fondo, estás optimizando la sostenibilidad. La acumulación sin sentido eventualmente produce agotamiento. Los números pueden crecer mientras la motivación disminuye. Y una vez que la motivación cae, el rendimiento también. Lo percibes instintivamente. Por eso gravitas hacia trabajos que permiten autonomía, innovación o contribución. Incluso si la estabilización tarda más, la sostenibilidad se acumula silenciosamente. Cuando los ingresos se conectan con el impacto, el esfuerzo se vuelve renovable. Cuando tu trabajo refleja valores, la persistencia se fortalece. El crecimiento sostenible rara vez parece promedio, no porque garantice resultados extraordinarios, sino porque la mayoría de las personas abandonan la alineación cuando la velocidad las tienta. Tiendes a volver a la alineación, y esa consistencia configura un camino financiero que puede parecer poco convencional, pero rara vez se siente vacío.